Sí, hemos venido hablando de cosas muy interesantes que combinan aspectos históricos y cosas muy singulares actuales, ¿verdad? Sobre todo en el Vaticano y en fin, en el mundo en general. Por ejemplo, sobre Yugoslavia, cómo se desmembró y cuáles fueron las circunstancias, que yo siempre pensé que la ausencia del mariscal Tito había sido uno de los elementos básicos de esa desintegración. Pero hay otra serie de factores que relataba Fernando muy interesantes. Pero yo quería leer algo de veras que me impresionó profundamente, porque yo he sentido que en la tragedia, así la califico yo, la tragedia de Venezuela en este momento, que ha tomado características de tragedia, es decir, ya es un asunto tan grave, ¿verdad?, que no hay otro término para calificarlo, ¿verdad? Una tragedia para el pueblo, es decir, olvidémonos de los aspectos puramente de confrontaciones, no, se están muriendo de hambre, no hay medicina, los niños se mueren en los hospitales, los ancianos también, todo eso tiene que conmoverlo a uno. ¿Por qué no aceptan ese tipo de ayuda internacional? Tampoco lo he entendido nunca, pero lo cierto es que no, la han rechazado en diferentes oportunidades. Bueno, y yo sentía que el Papa, voy a usar un término un poquito suave para calificarlo, porque debía hablar en otros términos, yo soy católico y apostólico, pero su santidad había sido muy blando, ¿eh? Es decir, esa famosa comisión y esos famosos diálogos de paz donde participaba el emisario del Vaticano y todo eso, cuando en realidad era, vos lo has calificado muy bien, era una fórmula para ganar tiempo, porque no cumplieron absolutamente nada de lo que se iba acordando. Entonces, de repente, leo esto y me impresionó, porque es el lenguaje más duro que había oído desde hace rato. Es decir, recordé la famosa frase del Quijote, ¿verdad?, con las puertas de la iglesia hemos topado, amigo Sancho, ¿verdad? Porque así es, dice el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, exigió al gobierno de Nicolás Maduro poner fin a la represión de las protestas en todo el país, que ya han generado la muerte de 53 personas, entre ellas un adolescente de 15, no, son varios adolescentes, pero bueno. Dice, aquí hay otra parte que dice, el dúo fatídico represión-muerte que nos ha vuelto dolorosa y triste la cotidianidad nacional. Reiteramos un no rotundo a las muertes violentas, fruto maligno del desprecio a la vida, del odio de Caín hacia Abel y del rechazo del mandamiento divino, no matarás. Dice, en nombre de Dios repetimos, basta ya, porque la muerte de nuestros jóvenes en búsqueda de futuro y libertad no son muertes naturales, sino provocadas e injustas, son asesinatos de los hermanos menores. La represión es en el fondo una señal de debilidad, de desconfianza en los métodos democráticos, la negación del humanismo, del derecho interno de socavar la convivencia humana, la negación del humanismo, del intento de socavar la convivencia humana y confesión de impotencia para gobernar. Chica, eso es una acusación. Dice, los obispos, como ciudadanos venezolanos que son, tienen pleno derecho y el deber cívico y moral de intervenir en todos los asuntos concernientes a la nación sin otras limitaciones que las que señalan la ética y las leyes. Esto da la impresión de que los van a mandar a que vayan a las manifestaciones. Es decir, que yo quiero ver la actitud de la Guardia en ese momento. Dice, somos responsables, pero de ninguna manera neutrales, señaló el prelado. Reafirmó la comunión de los obispos con el Papa,
Ahí es donde la mención que se ve que lo han consultado, con el Papa Francisco y la unidad del episcopado. Los obispos se sienten interpelados por los innumerables signos de muerte presentes en el discurso oficialista. Un discurso amenazador, los gestos agresivos, la imagen militarista, la mentalidad de dominio y conquista, los actos de prepotencia, la conducta arbitraria, las progresivas restricciones a la libertad, la corrupción, la ruina económica, el descalabro de la educación, la impunidad frente al crimen, la fuga de ciudadanos. Yo nunca había, de veras, sinceramente, he oído ataques muy serios, pero esto es descarnado, esto es una cosa tremenda, una bofetada. La situación de Venezuela ocasionada por el actual sistema político gobernante es razonablemente injustificable, éticamente ilegítima y moralmente intolerable. ¿Ah? No es este un juicio jurídico ni político, es un juicio moral y espiritual. Bueno, yo confieso que, por supuesto, me da la impresión, y creo que va a ser así, que eso se va a convertir en papier chiffon, ¿eh? No le va a importar, que se va a convertir en papier chiffon, que no le va a importar nada ni a Maduro ni a sus adláteres, pero ya es una confrontación directa con la Iglesia, es decir, ya no es aquello de que se oponen a una cosa, no, ya eso que prácticamente incita a los sacerdotes y a los obispos a irse a la manifestación. No, yo no sé qué va a pasar, pero sí la veo ahora mucho más difícil para el gobierno. Usted que es el experto en Venezuela. No soy experto, pero... No, sí sos, ¿cómo no? Yo tengo muchos amigos. En este momento ya la Iglesia Católica de Venezuela ha tomado partido. Sí, que no lo había tomado. No lo había tomado, así es. Y que está del lado de los sectores populares en resistencia contra la arbitrariedad y el autoritarismo del gobierno. Y apoyando las demandas en ese sentido de la calle y que son las orientadas a resolver los problemas. La convocatoria de las elecciones de gobernadores, la convocatoria de las elecciones de alcaldes de este año, están en contra del proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, totalmente, todo eso. Sí. Ahí al final me parece que eso es importante. Están denunciando la represión, pidiendo que no se reprima, etcétera. Yo pienso que esa es una actitud diferente. Y creo que tampoco están promoviendo otra vez el diálogo. No, que ya no. Hasta el año pasado estuvieron en concordancia con el Vaticano haciéndolo y reuniéndose, que lo que hizo fue nada más postergar, digamos, al gobierno en los atrasos de esas convocatorias, en el incumplimiento de esas convocatorias electorales. Le dio aire al gobierno en ese sentido y no le buscaron una salida política. Eso es lo que está pasando. En este momento viene la conferencia ahora de cancilleres. Mañana comienza. 31, sí. Y parece que hay una fórmula que se está tratando de manejar al estilo de como se hizo en Centroamérica con Nicaragua, de impulsar una especie de países de contadora, como se usó aquí. Ajá, pero no funcionó. Bueno, pero digamos, están tratando de buscar una salida por ahí donde entraría Argentina, Uruguay, creo que entra Nicaragua o El Salvador aquí de Centroamérica, un país del Caribe, varios países ahí buscando una salida, digamos, ya internacional, que no tengo claro la circunstancia en que están proponiendo eso, pero es el rumor que hay a nivel de continental. Yo participé en Contadora, yo estaba embajador en Colombia en ese entonces, y Beto Cañas estaba muy involucrado en Contadora, y fue un fracaso espantoso, no funcionó. Bueno, fue uno de los esfuerzos iniciales. Sí, un esfuerzo, sí, claro. Pero aquí, digamos, es el esfuerzo internacional de países buscando una solución, que no ha sucedido con la comisión esa donde participaron expresidentes de distintos países, de España y otros. Eso ya dejó fuera, y Dominicana. Eso ya murió como escenario, no hay un escenario de eso. Y ese será un escenario extra, porque digamos el escenario interno ya no está cambiando la agenda de lucha
diaria de Venezuela. Esa agenda está permanentemente ahí. Más bien ha ido creciendo, aumentando, y digamos ha habido ya presiones hacia el ejército y ha habido manifestaciones hacia el ejército para que asuman un Me papel más imagino que constitucional. esta manifestación eclesial, es decir, tiene que tener un efecto sobre... Bueno, ahí hay algo importante que es los pronunciamientos de Luis Ortega, la fiscal, Sí, eso que es ya una se ha cosa enfrentado en varias tremenda. cosas al gobierno en términos de la represión, en Y hay un términos magistrado. en términos de que la constituyente no es válida, y está enjuiciando 18 policías Sí. de la Guardia Nacional por asesinato directo, y ha declarado que la muerte en manifestaciones que son objeto del impacto de la bomba lacrimógena, eso es lo que causa la muerte. Y como señalando de que las bombas lacrimógenas ya están siendo tiradas hacia los manifestantes para que los golpeen y les puedan producir la muerte si es del caso. Bueno, son hechos que, digamos, están modificando eso, y ya hay rumor de que van a sustituir a la fiscal. Es decir, Y hay un magistrado. hay un magistrado de la Corte Suprema, que empezó a cuestionar la convocatoria de la constituyente. Entonces ya hay algunas fisuras ahí importantes, pero eso está sujeto a que los cambien en cualquier momento, ya lo vamos a ver. Pero ¿con qué autoridad puede cambiarse eso? Que la Corte Suprema. La Corte asumió las funciones de la Asamblea Nacional, entonces perfectamente puede autonombrarse, puede autodestituirse la fiscal y general. autonombrarse. Bueno, en el caso, sí, bueno. Supuestamente la fiscal general tiene un estatus superior. Supuestamente. Sí, bueno, claro, supuestamente. Sí, El problema es que en Venezuela todo eso no son supuestos, son realidades, ahí pueden cambiar. Sí. Bueno, al punto de que, bueno, y eso era obvio que así fuera, cuando la ministra de Salud puso en evidencia el porcentaje elevadísimo de muertes infantiles, de maternidad y otras cosas, ¿verdad? Y lo que hicieron fue sustituir a la ministra. Sí, de inmediato. Así, sencillamente porque puso datos en conocimiento público que mostraban un deterioro enorme de la salud venezolana, y la cambiaron. Y creo que es como la 7ª ministra que ponen en ese campo. Yo no sé, es decir, llega uno a una... Yo lo que tenía y tengo, yo viajaba constantemente con la naviera multinacional del Caribe, con la Mucar, y tenía muy buenos amigos en términos generales, y con uno o dos de ellos todavía me comunico de vez en cuando, pero noto que hasta tienen temor de hablar, ¿no? Ya en una comunicación por teléfono o algo así, ya no... Es que todo, hay que partir de que todo esté intervenido. Sí, entonces ya, y estoy hablando de militares y de almirantes, ¿verdad? Que conocí a varios que demuestran mucho temor, mucho cuidado al expresarse. Ahora, eso de que ya no es que lo diga la gente, que lo diga la oposición, que lo digan los partidos. Eso de que se estén muriendo de hambre, pues que lo ves, la gente escarbando en los basureros, ese tipo de cómo asaltan los locales para poderse alimentar. Eso de los hospitales, chica, esa manifestación de los médicos fue horrorosa, es decir, como no tienen nada para atender a los pacientes. Ese tipo de cosas que son humanas, ¿no? ¿Cómo interpretar que Maduro no va a la toma de posesión de Lenín Moreno en Ecuador? Dice que Lenín Moreno le dijo que no fuera. No, el problema eso me dijeron. No sé si Lenín le dijo que no fuera, más bien lo que se dice es que no fue de miedo a que estando fuera lo voten de una vez. Es al revés, que no puede salir, dada la situación de inestabilidad que hay en Venezuela, que no le permitieron salir a él de Venezuela. ¿Ya? Porque si no, también podía correr riesgos de que se quedara exiliado. Bueno, la versión internacional es que Lenín Moreno le pidió, o el saliente, que no querían tener un cambio de poderes, una transición violenta, porque había gente que estaba lista en las calles para protestar, que por favor mejor no viniera. Peor aún, eso es lo que oí. Si esa es la versión que yo no la había oído, es peor, porque eso está significando de que nada menos que el presidente de Ecuador, alguien que está identificado en los procesos de cambio social importante en Sudamérica, le dice a Maduro: usted no venga aquí,
porque empaña, primero, mi asunción de presidente, segundo, porque va a ser objeto de repudio, digámoslo así. Sí, no, claro. Bueno, Claro y que es. de alguna manera, más bien, habría que interpretarlo al revés. Bueno, es que en Ecuador no que uno de los líderes con todo lo que se diga del Ecuador, del sistema o lo que fuera, no ha pasado jamás lo que pasó en Venezuela. Que uno de los líderes de la oposición de Venezuela declaró que Maduro no iba a Ecuador por miedo a que le hicieran preguntas de cierto tipo. Además. Bueno, pero digo que la especulación ahí está abierta para todas las posibilidades. Sí, claro. Sí, así es. Entonces uno se pregunta si todos los presidentes de Sudamérica van. Me imagino que probablemente que sí, los de la sur. Que, ¿cómo se llama? Temer no se va a aparecer por ahí. No. Creo que estará por... Es de temer que... por razones para no hacerlo, pero... Bueno, no, pero ya eso pasó. ¿Cómo? Y él la tomó en posesión. Sí, claro que sí, pero fue inadvertida la presencia de presidentes sí. de América Latina y no le dieron pelota, incluso fue Luis Guillermo. Sí, y no fue Nicaragua. No, aquí fue Luis Guillermo y ni siquiera tuvo trascendencia local. Sí, yo iba a preguntar eso ahora. No, nadie se dio cuenta. No, aquí ni siquiera fue anunciado que iba, no se anunció que regresó, nada más ahí en una noticia secundaria se dijo, anoche regresó de Ecuador, una cosa así secundaria. No tuvo ninguna trascendencia, la ningún única impacto, información que tuvo uno fue que autorizó la inauguración del puente desde allá. Por eso, fue lo único. Sin ninguna trascendencia. No, nada. Al final de cuentas minimizaron todos los actos, la presencia de Guillermo allá, el ascenso obviamente de Lenin. Sí. Claro. Ahora, yo no sé si ustedes oyeron, para mí el discurso de este señor, de Lenin, es uno de los mejores discursos y no tenía, ¿cómo le llaman a eso? No, sí tiene, lo que pasa es que no se lee. Que a uno lo dejan verlo. No, usan unas pantallas transparentes totalmente, donde van leyendo, del lado de allá no se ve nada y solo ve la lectura en el vidrio, que es un vidriecito. Bueno, aquí lo hacen. Sí. Aquí, pero aquí se ve, el pronter se ve así el vidrio. Es que ahí no se veía nada. Aquí lo hacen. Él se movía y sacaba. Desde el 94 creo que se estableció eso aquí en Costa Rica. Claro. Pero un señor discurso, lástima, me gustaría leerlo con cuidado. No solo, es que, ¿qué te digo? Tocó moderado. Temas, ¿verdad? Que de veras, con espinas, ¿verdad? Cómo los tocó de bien, cómo se movió. Para empezar, por supuesto que no se puso, primero elogió al presidente saliente, como su hermano y que no sé qué, pero después empezó a plantear una serie de cambios radicales en su política, de integración de la gente, de conversaciones con todos los grupos, pero en una forma muy hábil, muy bien manejada. Se ve que el viejo es muy culto, indudablemente. Bueno, además le da la tranquilidad de tener también mayoría parlamentaria. Sí, claro. claro. Entonces puede darse el lujo de ser amistoso. Sí, claro. De integrar. Realmente fue un buen discurso. Muy bueno, pero muy bueno. A mí por lo menos me gustó mucho. Lo que yo vi me pareció muy bueno. Bueno, y refleja ese cambio. Vamos a ver ahora. Sí. Y Correa desapareció ya, es decir, ya se fue del mapa, sí. Ya se fue, está en Europa, supongo ya. Pero es que su mujer es belga. Belga, sí. No, él dijo que se iba para Europa. Sí, él dijo. Para no estar internamente yo ahí. me voy a Europa, pero belga que les digo. Para no ser suegra en la casa. ¿Cómo? Para no ser suegra en la casa. Sí. Esa es una expresión de don Pepe. Sí, esa es una expresión de don Pepe. No ser suegra en la casa, sí. Todavía sigue siendo la figura de don Pepe suegra. ¿Cómo? Todavía esa figurilla sigue siendo suegra de muchos. Sí, claro. Sí, claro, no, pero él, en la forma como él hablaba, pues. Es que históricamente esa figura fue la que realmente persistió. Ninguno, ni su hijo, ni nada de eso tocó los aspectos de la historia como para permanecer y ser los ejes. No.
Eso de no ser suegra en la casa deberían aprenderlo muchos. Sí. Digo, unos Ahora, cuantos. el otro día, no sé si fuiste vos. Bueno, si no Si fuiste es malo, vos, no fui yo. No, si no fuiste vos, pido disculpas de antemano. que decía que la figura de Oscar estaba tomando una posición como la de Figueres. Yo no creo. Ah, Él tiene, claro, Sí, tiene una serie de características importantes como líder y como prócer, pero es que lo de Figueres es diferente. sí, no, son circunstancias muy Sí, muy totalmente particulares. diferentes. Y además, Debe ser que yo de veras era muy pegado a don Pepe, ¿verdad? Entonces por eso no solo lo respeto, sino que lo quise profundamente. El viejo fue especial conmigo. ¿Cómo no voy a agradecerle sus actitudes y su forma de ser? En fin, cuando yo asumí la Secretaría General de Odeca, 5 días después fue a la toma de posesión a saludarme en la Odeca y una gran recepción le hicimos y todo. Son detalles, ¿verdad?, que a uno le quedan muy pegaditos de sus actitudes tan especiales para con uno, ¿verdad? En fin. hay cosas que son como circunstancias que se convierten en símbolos para uno, son vivencias específicas. Sí. Y yo recuerdo con mucha emoción la vez que estaba Batista en el poder y se había ocurrido aquella reunión de presidentes en Panamá, Ajá, en la sí, que don Pepe claro. se había negado a saludar a Batista. Sí. Y yo fui a un cine en Cuba, en La Habana, y de pronto vienen las noticias, esas que pasan antes. Movietone. Y era un documental extranjero. No lo Y pudieron no se censurar. habían percatado probablemente las autoridades de lo que venía. Y entonces No lo viene censuraron, la creo. escena donde don Pepe pasa frente a Batista sin saludarlo. No le da la mano. Y se ha desatado una ovación a don Pepe espontánea, porque la gente no esperaba eso. Sí, claro. Y fue tan grande que los administradores del cine encendieron la luz para que la gente se callara, como diciendo, cállense o entra la guardia. Pero a mí me emocionó mucho eso. Es algo, no puedo olvidarlo, porque el único tico que vi ahí era yo en ese momento, pero quiero decir que me daba una dimensión muy particular del fenómeno Figueres, ¿verdad? Cuando le dio la mano a Luis Somoza, le reclamaron, ¿verdad? Que por qué se la daba a Luis Somoza, porque ya no se la había dado a Batista, ¿verdad? Entonces él dijo, es que Luis Somoza fue electo, es un presidente electo en proceso electoral. Sí. Mi pleito fue con su padre, con el dictador, así fue como dijo. Dice que hay que aterrizar